Bueno, buen día, ahora sí. Este, bueno, hoy con la última clase vamos a ver la parte del pie que estuvimos viendo el otro día, pero vamos a ver y cerrar lo que sería el apoyo del pie. ¿Mm? Siempre recuerden que el pie es un elemento que tiene muchos huesos que son muy móviles y va a tener muchas funciones. No solo va a ser el apoyo, sino que van a encargarse también de la locomoción, ¿no? Y el poder adaptarse a los diferentes terrenos que se van a encontrar. Por eso el pie es una estructura que es muy flexible, por un lado. ¿Mm? Tiene que estar capacitada para poder realizar todo el empuje. El empuje no solo va a ser con el gemelo, van a estar todos los músculos del pie. De hecho, hasta el último músculo que realiza el empuje durante la marcha es el flexor largo, el dedo gordo. Si te falta el dedo gordo vas a tener problemas en la marcha. Pero a su vez, también estos músculos lo que van a hacer, que es lo que vamos a ver hoy, es formar lo que sería la bóveda plantar. La bóveda plantar es ese arco que se encuentra en la planta del pie, que tiene una determinada forma. ¿Eh? Van a ver que hay tres arcos. ¿Eh? Esos tres arcos están diseñados para que permitirle una buena movilidad al pie y permitirle que, te puedo ver un video, se pueda adaptar a los diferentes terrenos. O sea, no es un pie rígido, es un pie muy flexible. Hay unos ligamentos, por ejemplo, hay un ligamento que se encuentra en la base que se llama ligamento plantar, que es como muy elástico. Cuando uno descarga peso o quiere empujar, ese ligamento se estira y se va cortando, regulando la distancia de esos arcos. Eh, El ligamento plantar vendría a ser un ligamento que va a ayudar a la conformación completa de los tres arcos. El ligamento que se va a insertar ahí en el talón y se va a dirigir hacia tanto los metacarpianos como la falange, ¿eh? La primer falange. Por eso es muy importante ese ligamento, que es muy conocido porque es el que te produce la fascitis plantar que muchas personas suelen tener. Fascitis plantar puede venir por muchas cosas, pero básicamente ¿qué es? Es un problema de este ligamento. Que lo que sucede es, o se te puede retraer una retracción ligamentosa, o se te puede haber, o puede estar trabajando mucho para poder mantener esta bóveda y se te inflama. O otra de las cuestiones es en las personas que tienen mucho sobrepeso, ¿eh? Todo ese colchón que hay entre la piel y el ligamento plantar está muy, muy solicitado por una carga excesiva y este se inflama. ¿Mm? Las personas que tienen sobrepeso es muy común que si están mucho tiempo parados caminando les duela esto. Aunque también en las personas que son muy delgadas, ¿eh? La superficie de la base del pie que se encuentra esta capa de grasa, digamos, también está adelgazada y eso también va a repercutir y producir una inflamación. Sería una tendinitis del ligamento plantar. Por eso es muy importante saber la fisiología del pie y siempre tengan en cuenta de trabajar, como he dicho la otra vez, los, los ligamentos activos que mantienen al tobillo y al pie. ¿Mm? Vos tenés los gemelos que lo vas a trabajar a través de una extensión, ¿mm? Extensión de tobillo, sería flexión plantar. ¿Mm? Siempre lo vas a trabajar en la acción involucrando a los ambos gemelos, que lo tenés que trabajar con una extensión de rodilla y previo con una flexión de tobillo, para darle mucho arco de movimiento y a su vez este, poder elongarlo, o sea, lo trabajas sobre un plano inclinado, con rodilla en extensión y subiendo rápido. ¿Por qué? Porque son fibras de contracción rápido los gemelos. En cambio, los otros músculos los vas a trabajar, los músculos más pequeños, que son los ligamentos activos,
lo vas a trabajar todo con la parte de propiocepción, todos ejercicios en equilibrio, que siempre por lo general se trabaja descalzo, porque cuando trabajas descalzo, las aferencias de los receptores capsulares, que son los que sensan la articulación de las diferentes posiciones y que se encuentran en las articulaciones, son más sensibles cuando uno está descalzo. Por eso es importante trabajarlo de esa forma. Entonces, al trabajarlo de esa forma, vas a reforzar la articulación del tobillo. O sea, siempre la articulación del tobillo, como es una troclear, tiene mucha estabilidad, siempre y cuando los ligamentos estén bien, en el sentido anteroposterior, para un movimiento que sería la flexión-extensión. Pero no está, siempre lo que trata de no hacer y no puede hacer es un levantamiento de bostezo, de lateralidad entre la mortaja tibio-peroneo estragalina. Entonces ahí involucran los tensores activos, que son los otros músculos más pequeños, para estabilizar el tobillo, que eso los tienen que trabajar para darle estabilidad al tobillo. Así como uno trabaja el manguito rotador o puede trabajar los pelvis trocanterios, acá pasa lo mismo. Pero esos mismos músculos después en la planta del pie van a cargarse de darle la forma al arco y a su vez mantenerla. Muchas veces se te vence un arco, ¿no? Y te dicen que tenés una esguince o una tendinitis. En realidad la tendinitis la vas a tener, pero no es debido a que te doblaste al tobillo, es debido a que tenés el arco. Entonces, ¿vas a tratarlo como una tendinitis? Y sí, porque es una tendinitis, pero tenés que ver el origen. Nunca vas a ver, siempre cuando vas a tener que evaluar una articulación en caso de algo, tenés que tener en cuenta todo el miembro, en realidad todo el cuerpo, pero por lo general muchas veces las bóvedas plantares, el problema que tienen es por un problema postural, la mayor cantidad de veces. Se te vence una bóveda plantar, porque se te venció el ligamento plantar, sí, porque tenés una debilidad, lo de los tensores activos, sí, pero a lo mejor tengas un componente rotacional, por ejemplo, una rotación interna de tibia, una rotación interna de cadera, que eso te va a llevar a aplanar o aumentar el arco de la bóveda plantar. Por eso siempre tengan en cuenta justamente eso. Los músculos de la planta del pie, algunos son similares a lo de la mano, por ejemplo, lo de la región, lo de los interóseos. Igual que la mano tenés interóseos del pie dorsales y plantares. Esos interóseos, los dorsales, te van a separar los dedos y acá los plantares te lo van a juntar. Siempre recuerden que acá el eje pasa por el segundo dedo, el eje medio del pie. Después los otros, vas a tener músculos que van a trabajar directamente sobre los dedos. Acá, por ejemplo, te estamos mostrando el eje del pie, músculos del dedo gordo, que tienen estos nombres, abductor y abductor transverso, flexor corto. Hay estos son músculos intrínsecos del pie, porque vos tenés flexores que ya te vienen desde la pierna, como el flexor largo de los dedos, o el flexor común de los dedos. Pero acá tiene más músculos que son más específicos. Acá después van a ver que, por ejemplo, hay algunos músculos como el abductor del dedo gordo, o a ver si tenemos otro, o el abductor del quinto dedo, que son esos músculos que se van a encargar de estar formando justamente lo que sería la bóveda plantar. Entonces recuerde, si vos tenés el eje medio, cuando se separan los dedos, ¿no? Eso se llama abducción porque se aleja del segundo dedo. Cuando se junta es aducción. Entonces cuando el dedo gordo se va para el dedo segundo, eso te va a llamar aducción. Acá tiene, por ejemplo, los músculos flexor corto de los dedos, que sería como una continuación del flexor largo de los dedos, que es el músculo
que junto con esta fascia plantar que vimos que le dije anteriormente, van a estar trabajando siempre como a dúo. O sea, los flexores de los dedos se van a contraer, no solo para flexionar los dedos, sino para poder mantener este arco, y cuando el pie se estire, o sea, el arco se quiera alargar, ¿no? Estos flexores cortos de los dedos se van a contraer para mantener su arco. Vas a tener tanto un estímulo de estos flexores cortos cuando se estira el arco, al estirarse la bóveda plantar o al estirarse el ligamento plantar. Muchas veces cuando uno toca y vos apretás la planta del pie, ¿no? En realidad lo que te va a estar doliendo, más que mucho, va a ser no solo el ligamento plantar, vas a tener un dolor y bastante. Si tenés el flexor corto plantar, va a ser como si tuvieras una contractura, porque ese músculo va a estar aumentado del tono, porque no le va a alcanzar, ¿no?, poder lograr mantener esa posición. Lo mismo si vos tenés la fascia plantar acortada, y bueno, el flexor corto plantar te va a doler porque está un músculo acortado. Ven acá, el tríceps sural es el otro músculo. Este tríceps sural es un músculo muy potente. Siempre recuerden que está inervado por un nervio, que es el tibial. Este músculo tríceps sural, más allá de que se inserta por encima de la rodilla, de los cóndilos, superficie supracondilia, ¿no? Como hay un solo, no va a poder hacer una rotación de rodilla porque el nervio tibial, hay un nervio para los dos gemelos, entonces cuando se contrae se van a contraer los dos. Van a ser solamente un flexor de rodilla. Tiene mucha implicancia el tríceps sural también durante la marcha. Va a ser el segundo músculo que va a empezar actuando. El propliteo va a ser el que te va a destrabar la rodilla, y los primeros grados va a estar actuando el tríceps sural. Después van a continuar los isquiotibiales. Ambos gemelos se van a juntar con el sólido, y se van a insertar acá en el tendón de Aquiles, se van a unir el tendón de Aquiles para posteriormente insertarse en la cara posterior del calcáneo. Este tendón de Aquiles es un tendón que es muy grande, y a medida que va pasando el desarrollo y crecimiento, este tendón de Aquiles se va haciendo avascular. Y mientras más avascular sea, después es más difícil elongarlo. Por eso, para poder lograr una buena flexión, flexión dorsal, recuerden que una flexión de tobillo, más allá de que vos tengas un tope óseo, el tope óseo lo puedes tener dependiendo la persona, dicen mucho. ¿Por qué? Y porque lo que va a tener más en cuenta son los gemelos. Los gemelos son músculos muy grandes, al igual que el sólido. Pero para poder llegar a una flexión completa, vos tenés que trabajar mucho la elongación, y siempre se lo tenés que trabajar antes de que termine el crecimiento, porque ahí podés llegar a elongar bien el tendón de Aquiles. Después sí se puede elongar, pero va a ser más difícil porque tiene menos vascularización. Muchas veces pasa que cuando uno se nota, por ejemplo, no sé, en el ejercicio que querés hacer de sentadilla, vos querés bajar y se te levantan los talones, entonces muchos se ponen unos tacos, un realce en el talón, pero eso es debido porque te falta, o más allá de no sea que hayas hecho bien la técnica, te va a faltar una elongación de los gemelos. Y como son músculos muy grandes, por eso siempre les digo que trabajarlo en las primeras etapas del crecimiento para lograr este tendón, que es muy grande. Una cosa es elongar el tendón, no sé, del braquirradial, o elongar este. Al perder la elasticidad que se necesita, te hace te limita tanto el movimiento como también te hace más propenso a lesiones. ¿Por qué? Porque los gemelos, por más que una persona no los ejercite, por más que sea sedentario, van a tener una buena potencia. Uno va a poder hacer un salto, no digo va a saltar muy alto, pero le va a permitir hacer un salto. Vas a poder hacer un pique
vas a poder subir rápido la escalera, por más que sea sedentario. Pero el gemelo no va a estar bien adaptado. O sea, va a tener una fuerza, pero no estar adaptado al músculo a poder realizarla. Entonces, por eso se producen las lesiones, que lo más común es que se produzca bien en la base, como una entesitis, en la base de acá, o la unión entre el gemelo y el tendón, porque es la zona más débil, o en el vientre muscular, o a veces en la parte del ligamento. Obviamente que el ligamento es más fuerte que el músculo, por eso siempre se va a querer romper o en la inserción, en la unión, el músculo y luego acá. Y luego acá. Son todas lesiones complicadas. Muchas veces cuando tenés poca vascularización del tendón, y bueno, lo que se te va a terminar lesionando en una persona más adulta es el tendón porque es menos vascular que el músculo. Por eso es la importancia de elongarlo y ejercitarlo y fortalecerlo. Siempre gemelos, si vos los fortaleces parado sobre un plano con rodilla en extensión, pero es un plano horizontal, vas a ganar fuerza, pero vas a también retraerlo, porque no vas a lograr todos los grados de flexibilidad. Como el gemelo necesita, para poder elongarlo, hacer una flexión de tobillo, tenés que trabajarlo sí o sí siempre sobre un plano inclinado, para que cuando hagas partes de una flexión dorsal profunda, lo elongues en tensión, porque el músculo siempre está actuando. Y siempre tenés que trabajarlo en la cadena que sea una cadena cerrada. Así es como se lo va a trabajar siempre. Podés trabajarlo en cadena abierta, pero lo más recomendable es en cadena cerrada y haciendo la acción de subir rápido. Y podés bajar normal o podés bajar despacio. Si bajás despacio es mejor, porque lo vas llevando un poco más al trabajo excéntrico y el gemelo va tomando mayor fuerza. Siempre los gemelos ven acá, son muy importantes porque el tríceps ural al insertarse acá en el calcáneo, todo aquello que tengas alterado en los gemelos o por sea una retracción de gemelos sólido o tendón de Aquiles, lo que te va a suceder es que te va a repercutir a nivel del calcáneo. Entonces, si vos tenés acortado esto, te va a tirar del calcáneo y te lo va a cambiar de posición. O sea, al cambiar de posición ya podés tener un calcáneo que se te vaya al valgo o un calcáneo que esté más como horizontalizado, venciéndote la boda plantar. Entonces vos tenés una fascitis plantar, ¿por qué? Porque se te inflamó el ligamento, vas a tratar el ligamento, bueno, sí, pero el problema no es la fascitis plantar. El problema son los gemelos que los tenés acortados. Porque tienen que evaluar todo en conjunto. Siempre en la boda plantar lo que se hace es, el pie va a tener tres apoyos fundamentales que van a ser el calcáneo en su base y la cabeza del quinto y del primer metatarsiano. Eso recuerden, son los apoyos principales. No quiere decir que la otra parte del pie no apoye. Va a apoyar, pero los principales va a ser estos tres puntos. Cabeza del primero, cabeza del quinto y el calcáneo. Ahí va a apoyar. Acá, por ejemplo, se ve esta imagen coloreada donde se va a ver el apoyo del resto del pie. Acá no, porque esto no apoya. Después también los dedos también apoyan. O sea, que lo que se va a buscar es hacer un apoyo en tres puntos principales y después distribuir la fuerza hacia las diferentes partes del pie. Por eso, si vos, por ejemplo, tenés un acortamiento de los flexores de los dedos, o sea, tenés un acortamiento de los flexores de los dedos, lo que te va a terminar haciendo es que los lumbricales, que también están acá, te van a terminar haciendo un dedo, ese dedo bien doblado que te llama dedo en garra, o el dedo martillo, como decían las viejas. Entonces lo que te va a hacer es que los dedos no van a apoyar
entonces va a tener mayor apoyo en estos puntos. Entonces va a ser otra de las causas del dolor del pie, porque los otros puntos van a estar más sobrecargados. Este arco interno, el arco interno del pie, es el que está, es un arco que está mucho más, más elevado, más alto, y vas a ver que está formado por 5 piezas óseas. Y vos sabés, se puede hasta muchas veces para decir que uno tiene el arco interno aumentado o el arco interno disminuido, se traza una línea que ahora vamos a ver. Está formado por 5 piezas. Primer metatarsiano, primera cuña, escafoide, astrágalo y calcáneo. Bien. De acá, por ejemplo, lo ves, primer metatarsiano, primer uniforme, el navicular y el astrágalo. Vos trazás una línea de la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del astrágalo es una recta, una línea horizontal. Eso es lo que te va a dar, junto, y después trazás otra línea de acá al arco. Eso te da un parámetro de que si esta línea es bien recta, la de la cabeza del astrágalo, la cabeza del primer metatarsiano, lo que vas a tener que este arco esté bien. Porque uno puede tener un pie muy grande o un pie muy chico, y no es que sea un pie muy grande y tengas este arco aumentado. Un pie cabo, no. Es que es un pie más grande, nada más por eso. Los ligamentos van a estar, recuerden, ligamento plantar, que es el que tenemos acá abajo, mantiene toda esta bóveda, ayudado por el músculo plantar. Y los ligamentos van a estar uniendo los huesos y manteniendo en su lugar. Pero lo que le va a dar la estabilidad a estos arcos van a ser músculos que se van a encontrar justamente en el arco interno, los músculos que se van a encontrar del lado interno. Tibial posterior, fíjense que el tibial posterior que viene desde el canal retromalleolar interno, o sea, pasa por dentro, cuando se va a distribuir en un montón de huesos. Se va a distribuir entre el segundo, tercer y cuarto metatarsiano, entre las cuñas, entre el cuboide, entre el escafoide, se va a insertar en todos esos lados. ¿No? Se va a insertar en todos esos lados y va a tirar, y lo que va a hacer es mantener la bóveda plantar por su arco interno. El peroneo largo es el único músculo que va a venir desde el otro arco, desde el otro lado. El peroneo largo viene del canal retromalleolar externo, pero como se dirige este músculo por debajo de la bóveda plantar, como este músculo se dirige debajo de la bóveda plantar, lo que va a hacer es insertarse en la cabeza del primer metatarsiano. Entonces tira de la primera cabeza metatarsiano y lo lleva para arriba, y lo va rotando y va levantando de esa forma el arco interno. Después también tenemos el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos, que al igual que el tibial posterior pasan por el canal retromalleolar. Son todos músculos que se van a insertar. El flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos. Pero cuando tiran y pasando detrás del malleolo, llevan el arco interno hacia arriba. Y después el aductor del dedo gordo. El aductor del dedo gordo, al juntar este dedo, también va a ayudar a mantener este arco. Fíjense que estos músculos son los mismos músculos que mantienen el tobillo. O sea que van a tener varias funciones. Van a tener en el tobillo sí te van a hacer extensión. Te van a hacer ligamentos activos de la talocrural y te van a mantener la bóveda plantar. Por eso es muy importante trabajarlo. Muchas veces cuando vos te tocas, por ejemplo, acá en el astrágalo, de la parte de adentro, y te duele, es muy común que si tuviste algún problema, se te inflame este tendón, que el más común es el tibial posterior. A veces
pasa que es una tendinitis, que a veces no llegaste a tener ni una esguince, bueno, pero bueno, el dolor lo tenés ahí. ¿Por qué? O bien ese músculo quiso hacer mucha fuerza para evitar que el pie se te vaya a valgo, el calcáneo a valgo, o evitó que este arco se quiera vencer. Después otra cosa con estos músculos, fíjense en que otros músculos que son tensores, si querés llamarlos ligamentos activos, estos músculos vienen detrás de los malleolos, o sea, detrás del malleolo medial, malleolo tibial, y se dirige hacia la parte de abajo, abajo de los huesos. No se te insertan arriba, ¿ves? Se insertan en la base, la cara posterior de la base de estos huesos. ¿Ves? O sea, esa es la forma que tire. ¿Por qué? Porque si vos tenés un músculo que se te inserta en la parte de arriba, no te va a disminuir el arco, no te va a aumentar el arco, te lo va a disminuir. Porque está tirando desde arriba, por más que venga también del lado interno. Por eso, tienen que venir y tirar desde atrás, insertarse hacia abajo, para que mantengan el arco. Por eso tenés, ¿cuáles? Y los que pasan por el canal retromalleolar, o la sección es el flexor, es el peroneo largo, porque se inserta en el primer metatarsiano por la parte de abajo. Este peroneo largo van a ver que se encuentra también en los tres arcos, tanto en el arco medial, el arco lateral y el arco anterior. O sea, que es un músculo que tiene mucha importancia para mantener los tres arcos. Después del otro lado, el arco externo, que es el arco más bajo, vas a tener que desde el quinto metatarsiano, partiendo de la cabeza, ¿no? Cuboide y calcáneo. Ahora vamos a hacer un imagen. El primer metatarsiano, cuboides y el astrágalo. Este arco es un poco más bajo. Vas a tener estos dos músculos, peroneo largo y peroneo corto, acá lo tenés, y el abductor del quinto dedo. Estos tres músculos son los que van a mantener el arco lateral. También pasa que a veces vos te va el pie para un varo, y se te termina inflamando el peroneo largo y te duele esta parte de acá. Porque el peroneo largo hace más fuerza que el peroneo corto. Ven acá, el peso, siempre recuerden que el peso del cuerpo, el peso de la gravedad, como el calcáneo tiene esta posición donde apoya acá en esta base y la parte anterior se encuentra más levantada, ¿no? El peso del cuerpo muchas veces tiende a vencer al calcáneo y lo termina haciendo más horizontal. Por eso, siempre estos arcos tienen que estar bien fortalecidos, o sea, los ligamentos activos, porque siempre recuerden, los ligamentos mantienen unidos los huesos, pero lo que da a dar toda esta firmeza, toda esta estabilidad, van a ser los músculos. Debo tener los músculos debilitados y bueno, estos arcos a la larga se te van a terminar venciendo. Y ahí donde te van a empezar a indicar usar plantillas. Obviamente que las plantillas, siempre lo que se tiene en cuenta es evaluar. No le vas a dar plantilla porque sí. ¿Por qué? Porque si vos tenés, por ejemplo, un problema que se te venció el arco y solamente es el arco, te van a dar una plantilla. Pero a lo mejor te dice, no, ponés esta plantilla porque te venció el arco, pero no es el problema del arco. Es un problema capaz que postural. Vos corregís la rotación interna, tenés la cadera en rotación interna por una retracción, es muy fácil darte cuenta. Vos te parás descalzo, ¿no? Ponés una persona descalza y le mirás la rodilla. Si tiene las rótulas para adentro, ¿no? Eso quiere decir que tiene una rotación interna de cadera.
vos agarrás con las manos, le enderezás la pierna desde la rodilla y le llevas las rodillas bien para adelante, o sea que queden en la posición que tendría que ser normal, o sea, la rótula mirando hacia adelante, y vas a ver que el arco el arco medial, vuelve a recuperar su forma. ¿Por qué? Porque no era un problema del arco, es un problema rotacional. Si te da una plantilla, no te van a modificar, porque el problema no es de ahí. Siempre la plantilla lo mejor es, las plantillas se hacen en forma estática y dinámica. Hay máquinas que te hacen caminar y te van viendo el apoyo, que no es lo mismo el apoyo en bipedestación que el apoyo durante la marcha. Bipedestación estática. Uno también puede hacer un plantillograma para saber cómo va apoyando. Por ejemplo, hay una técnica que se usa que es muy sencilla, que es agarrar, por ejemplo, el papel de fax, que es un papel que tiene una buena impresión, lo humedeces con un rociador con un poco de alcohol, y antes que se seque el alcohol lo pones en el piso, donde se superficializa, y estando descalzo le pedís que apoye el talón, la punta y vaya para adelante, o sea, que apoye el talón, la punta y haga un paso y salga. Y le queda perfectamente impreso el pie en ese lugar. Entonces, eso sería un plantillograma casero, porque ahí te va a salir bien como tenés el apoyo. Y después tenés el otro arco, que es el arco anterior, que es el más bajo de todos, que es el arco que se va entre las cabezas de todos los metatarsianos. Es un arco que empieza en el primer metatarsiano y termina en el quinto. Estos arcos también están mantenidos por unos músculos que ya los vimos, el aductor del dedo gordo, peroneo largo y las expansiones del plantar. Fíjense que el músculo tibial posterior tiene expansiones que se insertan en todos estos huesos que le dije. Segundo, tercer, cuarto, metatarsianos, entonces ellos te ayudan a mantener también este arco. Muchas veces pasa que a las personas que caminan, por ejemplo, con mucho taco durante mucho tiempo, se le termina venciendo por el apoyo metatarsal anterior, el arco transversal. Entonces tienen dolores ahí, ¿por qué? Y bueno, porque estos músculos están trabajando, pero tampoco van a hacer milagros, están todo el día en esa posición. Y bueno, es muy importante, muy común que se le termina venciendo este arco, porque bueno, los músculos se vencieron y empiezan a actuar los ligamentos por demás y bueno, empieza a tener dolor esa zona. Por eso siempre es muy importante el calzado. Siempre tienen que hacer un calzado que no sea algo rígido, un calzado que sea flexible y que se adapte al pie. Por lo general, las mejores zapatillas tienen una buena base, un buen apoyo justamente, no solo para que el pie pueda mantener su arco, sino para que se pueda adaptar a los diferentes movimientos. Y por otro lado, una suspensión que le permita no ser de algo tan rígido. Porque recordad, si vos tenés un calzado que es rígido, cuando vos apoyás, ¿no? Te puede producir un dolor, una molestia. Eso te va a producir un aumento de tono en los músculos del pie. Entonces, te va a poder producir capaz que una alteración de los músculos del pie o una alteración de las bóvedas por un dolor o una inflamación que se te va produciendo por llevar un calzado rígido. Obviamente que al igual que uno elonga los músculos de la pierna, por ejemplo, vos elongaste los gemelos, vos elongaste los flexores de tobillo, vos tenés que elongar también los músculos flexores, extensores de los dedos, o sea, los extensores de los dedos, ¿cómo lo elongás? Bueno, sentado, te cruzás de pierna, te agarrás el talón y te doblás los pies, o sea, haces una flexión profunda de los dedos y del arco del pie. Así elongás los flexores, los extensores de los dedos. Esos son sencillos de elongar, eso también te van a aflojar y relajar, porque si vos tenés los
flexores de tobillo, por ejemplo, el tibial anterior o el peroneo anterior acortado, estos, como se insertan en la parte de arriba de los arcos, lo que van a hacer es tirar, rotar los huesos donde se insertan y te van a disminuir los arcos. ¿Entendés? Por eso es importante trabajar mucho la elongación de esos músculos, aunque no lo parezca. Y después, para elongar los músculos de la base del pie, ¿no? O sea, el flexor plantar, que es un músculo que siempre va a estar actuando ahí, manteniendo este arco, como la flexión de los dedos, tenés que elongarlo haciendo, vos tenés que pensar que como va ese músculo del calcáneo a la cabeza y de los metatarsianos y a las primeras falanges, vos tenés que agarrar, separar el calcáneo de los dedos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a apoyar el calcáneo en el piso, o sea, vas a apoyar el talón, y lo que vas a hacer es levantar la punta del pie. ¿Cómo lo vas a levantar? Y bueno, apoyás el calcáneo y te pones como una cuña en la parte anterior y en la base del pie, que te levante los metatarsianos, y ahí lo vas a elongar. Esa es la forma. Podés hacerlo parado de espalda a una pared, apoyando la espalda en la pared, apoyás el talón y bueno, y alguien que te ponga unas cuñas o unos taquitos debajo de los pies que te levante. ¿Cuál es la idea de todo esto? Vos tenés que dejar firme el calcáneo y levantar la cabeza y los metatarsianos, la cabeza de los metatarsianos y la falange. Así vas a elongar este flexor corto plantar, y también vas a estar ayudando a elongar el ligamento plantar, que es muy importante. Fíjense que es contrario a los gemelos. Si vos querés elongar, por ejemplo, los gemelos, lo que vas a tomar el punto fijo y va a ser en la cabeza de los metatarsianos, y va a llevar una flexión de tobillo. Por eso es muy importante, y muchas veces, a veces las personas no lo tienen en cuenta elongar, pero bueno, muchos de los problemas del pie vienen por estos músculos que comúnmente no son, nadie los elongas, después te terminan repercutiendo en otros problemas del pie. Después, con respecto a la marcha, fíjese que siempre la marcha va teniendo dos ciclos, que el ciclo de caminar. La marcha vas a tener siempre una fase de apoyo y una de balanceo. ¿Eh? Esa fase de apoyo van a ver que esa fase de apoyo siempre va a empezar cuando uno lleva el pie hacia adelante, apoyando el talón y terminando la punta del pie. Y después en unos videitos la vamos a ver mucho mejor. Fíjense, cuando vas el apoyo, apoyás la punta del pie, apoyás el talón, la planta, y lo último que va a apoyar va a ser los dedos del pie. La cadera va a ser una flexión de cadera y una flexión de rodilla. Cuando llevas el pie hacia adelante vas a lograr una extensión. Bueno. Siempre cuando vos partís, vas a tener que partir siempre con un equilibrio del miembro inferior que va a partir desde arriba. O sea, vas a tener por un lado, cuando vos haces el apoyo del pie en el piso, desde la cadera lo que vas a tener en cuenta, que vas a tener el glúteo mediano y menor, que son los músculos que te van a estabilizar la pelvis en el plano horizontal. O sea, van a evitar que se te caiga la pelvis. Estos, más allá que sean abductores de cadera, esta es la función que tienen principalmente. La acción biomecánica es mantener la pelvis. La pelvis no solo en el apoyo monopodal, sino durante la marcha. El tensor de la fascia lata también lo va a ayudar. Obviamente que vas a tener un trabajo combinado de estos músculos con los músculos aductores de cadera. ¿Por qué? Porque si el glúteo medio y el glúteo menor tiran demasiado, te va a inclinar la pelvis para un lado. Entonces, los aductores
van a estar trabajando, ¿no? Regulando también justamente esto. O sea, vas a tener una contracción de glúteo mediano y menor, manteniendo la pelvis, así como el cuadrado lumbar va a ser lo mismo, manteniendo la columna lumbar. Los isquiotibiales son los que te van a flexionar la rodilla, ¿no? Fíjense que en la cadera hacen extensión de cadera, o sea, cuando vos vas a traccionar, te van a empezar a hacer una extensión de cadera y por medio del cuádriceps femoral te van a extender la rodilla al apoyar el talón adelante. Pero el cuádriceps, por su recto anterior, no te va a hacer en ese momento una flexión de cadera. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener en cuenta que en la paradoja que habíamos visto del lombar, siempre los isquiotibiales y el cuádriceps femoral van a estar trabajando a su vez. Uno van a estar trabajando a nivel de la cadera y el otro después a nivel de la rodilla. Y después van a ir cambiando. O sea, nunca vas a poder hacer, como habías visto, una sentadilla sin que actúe solo los isquiotibiales o sin que actúe solo el cuádriceps femoral. Siempre van a actuar ambos. Lili, ¿tenés el video para explicarlo mejor con esto? Bueno, permíteme compartir la pantalla. Primero voy a pasar estos, después... Acá también se va a ir sucediendo durante la marcha que vas a tener contracciones en algunos músculos que sean concéntricas y otros que sean con contracciones excéntricas. Cuando vos llevas el pie y apoya ahí desde el talón y antes de que apoye la punta del pie, los músculos flexores del tobillo van a hacer una contracción excéntrica, frenando el movimiento hasta que apoye toda la planta del pie. Los músculos, el pie es una estructura tensegril, ¿no? Eso lo habíamos hablado también el jueves pasado. De eso se trata lo que dice el profesor de la tensegridad. Nunca trabajan solo los músculos. Siempre trabajan agonistas y antagonistas para lograr balance equilibrado en el apoyo. Porque cuando hay una disfunción, bueno, se produce una disfunción en ese balance muscular, se producen los síntomas. Estas son las fuerzas que se distribuyen hacia posterior y hacia anterior. Ahí ven como la fuerza plana, el arco. Habíamos dicho que tenía el astrágalo la capacidad de formar un tipo para distribuir las fuerzas para que el calcáneo no se lesione. Es muy difícil que por más que uno salte y caiga de una altura muy importante, va a fracturar más la tibia, el peroné, que el calcáneo o el astrágalo. Aparte, por la fuerza, por las líneas de fuerza que tienen las trabéculas, el entrecruzamiento de las trabéculas, permite darle mucha resistencia a las fuerzas compresivas. Vemos la silla. Deformación de la bóveda plantar. Ahí vemos cómo el tríceps está tirando del calcáneo y lo horizontaliza, ¿no? Bueno, Muchas veces pasa que una persona, por ejemplo,
que estuvo inmovilizada por cualquier cosa en el miembro inferior, cuando empieza a apoyar el pie, le empieza a doler ¿dónde? En la talocrural, o sea, entre la tibia y el astrágalo. Y supuestamente capaz que esa persona, no sé, tuvo una fractura del primer metatarsiano o tuvo una esguince, y dice, ¿por qué me duele acá ahora? Y bueno, porque todos estos músculos, que son los tensores activos, no llegan a lograr mantener este arco. Entonces, se va venciendo este arco, como indica esta flecha negra, y los dolores los va teniendo en la articulación esta, en la talocrural. Entonces, y acá duele, imagínense que si esta articulación, que es una troclear que tiene una guía, tiene una polea, tiene un encaje para que vaya ese movimiento en una sola dirección, al estar vencido, al querer vencerse esto por una debilidad muscular, lo empiezan a sentir los dolores en esa zona. En esa zona y bueno, y duele bastante. Ahí se están dando cuenta que es un tipo de contracción excéntrica, que es lo que permite mantener el arco del pie. El tema es cuando falla esta información propioceptiva y los músculos no hacen esta contracción excéntrica. Porque lo que están haciendo es actuar sobre el sistema propioceptivo para que no se venza el arco interno del pie. Cuando nosotros tenemos un arco muy pronunciado, donde está muy aportada la poneurosis plantar, la fascia plantar, lo que sucede es que como envuelve a los músculos como en una bolsa, el dolor sobreviene también porque los músculos no se pueden expandir, porque están dentro de una bolsa. Cuando nosotros hablábamos con los conceptos de elongación en los primeros prácticos, que yo les decía, es importante elongar pero trabajamos más sobre la aponeurosis, para que estos músculos tengan el espacio suficiente para estirarse dentro de esta bolsa. Por eso duele y por eso la fascitis plantar, porque hay toda una retracción de esta bolsa que está conteniendo a los músculos plantares que no se pueden estirar. No pueden cumplir con la función tensegril de agonistas-antagonistas. Entonces, todos estos movimientos se ven limitados porque hay una retracción de la bóveda plantar, de la aponeurosis. La propulsión, ahí está actuando concéntrica el tríceps dural. Bueno, a ver, ahora voy a compartirles otro. Tengo. Pues esa es la relación entre la acción del tríceps dural durante el empuje, esa contracción concéntrica, y los músculos de la bóveda plantar, los de abajo, el flexor corto haciendo una excéntrica, manteniendo, porque se quiere estirar la bóveda. Cuando tira del calcáneo, que lo quiere horizontalizar, lo hace una excéntrica para evitar que se agrande mucho esta superficie, este contacto, esta distancia entre el calcáneo y los dedos. El pie amortiguador, ahí ven cómo se transfieren las fuerzas, la inercia del piso hacia arriba. Depende de la recepción del talón, depende de muchos factores, cómo sea transmitida esa energía del piso, ¿no? Las fuerzas de choque, los captores plantares. Ahí tenemos la almohadilla que estábamos hablando antes. Tejido celuloadiposo, poneurosis plantar,
Eso tiene que ser necesario para absorber las fuerzas y disiparlas en todo ese sentido. Los gemelos isóleos y la conexión con la aponeurosis plantar. La recepción del talón. ¿Se acuerdan qué tipo de palanca era la del tobillo? Ahí está actuando, ven que actúan de a pares. Tríceps y el anterior es una pareja. Actúan en pareja. Los arcos, medial, transverso, externo. Ahí ven cómo las fuerzas hacen descender el arco. Fíjense el eje cómo pasa. Eso lo hace en un pie, en un talovalgo, se llama. Fíjense cómo es el calcáneo el que se mueve en cadena abierta. El calcáneo se va hacia adentro y la tibia hacia afuera. Aponeurosis plantar. Miramos otra vez este movimiento, está muy interesante. Fíjense el calcáneo. Como el calcáneo de la subactragalina se va adaptando a estos movimientos de valgo o varo de talón. Por eso muchas veces se dice que hace como una rotación, le dicen que hace como un pivot. Ahí está la aponeurosis, ves cómo van desde el talón, desde el calcáneo a los metatarsofalanges, ¿no? Cómo absorbe las fuerzas de choque. Y ese es el eje. Si esto no puede, si esto está rígido o acortado, imagínense que todo este mecanismo no se puede producir, se traduce en mucho dolor. Tenemos el peroneo largo, pasando por dos poleas, dijimos, una es la retromalleolar y otra es la ranura que le hace el polo. Es una doble polea porque le da más ventaja, disminuye la fricción. Esta es la descomposición de fuerza que se hace en biomecánica. Que se traduce en una palanca de segundo gesto. Flexor largo del dedo gordo, que pasa por el canal retromaxelar interno, y acá nos faltan los flexores y el tibial posterior. Fíjense cómo ahí están los flexores, el tibial posterior que va a ir a las uñas, a cuboides, a los 2, 3, 4 metatarsianos. Bueno, a ver, pero ahora voy a dejar de compartir y voy a mostrar otra más, digo. Sí. Fíjense en que la parte de adentro del pie, el arco interno y el arco externo, funcionalmente desde el punto de vista biomecánico, se los considera al arco interno del pie porque está formado por el escafoides y el navicular,
que es una anartrosis, tiene mucha movilidad. A ese lado se lo considera como el pie móvil, el arco interno. Y el arco de afuera, el externo, que está formado por el calcáneo y el cuboides, que es un encaje recíproco, es el pie estático. Entonces, el lado de afuera estático, el lado interno dinámico. Por eso, siempre, o sea, más allá que la enartrosis haga 6 y la otra haga 4 más dos movimientos conjuntos, la parte de adentro del pie siempre es la que más se va a mover. Siempre está adaptada más a la movilidad y la del lado de afuera es la que va a apoyar, soportar más la carga. Esperen porque yo todavía voy a pasar desde la marcha. Esperen un poquito. Y siempre recuerden que el movimiento de inversión o de eversión no solo actúa la media terciana o transversa del tarso. Van a actuar todas las articulaciones de los huesos cortos del pie. Lo que pasa es que, bueno, esa va a ser la principal. Y ahí es donde te va a dar justamente la movilidad del tobillo. Siempre va a haber músculos que te pueden hacer aducción o rotación medial, pero nunca van a poder hacer una sola. Nunca va a haber un músculo que actúe cruzando la articulación transversa del tarso, la chopar, y te haga solo aducción o solo rotación medial. Van a ser las dos. Lo que pasa es que a veces el libro te dice, bueno, tiene mucha aducción y poca rotación medial, bueno, y ponen solamente aducción, pero bueno, no es así porque cuando tira del lado medial y adentro, va a ser siempre esa combinación de ambos movimientos. Dice que la marcha es una actividad alterna de miembros inferiores y que mantiene el equilibrio dinámico, es una actividad más fundamental de aprendizaje difícil que comienza entre los 3 o 4 años para después hacerse en forma automática, porque vimos que este automatismo y esta coordinación de la postura, equilibrio y marcha está a cargo del cerebelo, ¿no? Después ya se incorpora las estructuras del cerebelo como algo automático. También está regulada por el sistema consciente, no solo inconsciente por el cerebelo, sino consciente, es una actividad motora regulada y coordinada por un montón de ascendentes que son que nos dan la información propioceptiva y descendentes. Cuando nosotros tenemos una alteración de la marcha, como una hemiplegia, toda esta tenseidad se altera y todos estos músculos que nombramos, pero digo también, no van a cumplir la función. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una rehabilitación de la marcha, porque a través de patrones cruzados, de las vías cruzadas de asociación de nuestro encéfalo, podemos recuperar algo del hemicuerpo físico, ¿no? Entonces, es una actividad muy, muy neurológica, por eso es importante que sepan neuro y que sepan vías y demás, porque es una propiedad neurológica la marcha, no solo muscular. Tenemos acá, dice, un doble apoyo, donde están los dos contactos, los dos pies en contacto y separados por, esta es la descomposición, tampoco rígido, ¿no? Tampoco no contracturado. Pero bueno, la distancia, la separación de un pie. Ahora vamos a ver el pie derecho. Ahí. Talón, apoyo, punta de dedo, talón, ahí está, medio paso posterior.
medio paso anterior. Perfecto. Ahí está dejando la huellita. Esa es la distancia, es medio paso. Ahí. Medio paso posterior, medio paso anterior, da un paso completo. Ahí está. Es como va dejando la huellita. Un paso completo. A ver si podemos... está una fase de envión del ciclo de la marcha. Esta es la descomposición, ¿no? El porcentaje donde el 60% una fase de apoyo y un 40% y una fase de oscilación de la marcha. El doble apoyo corresponde a la actividad simultánea de los dos tiempos, ¿no? Son secuencias. A ver, vamos a ver. En dos fases, una de apoyo y otra fase oscilante. Ahí apoya y el otro miembro oscila. Apoya y oscila. Es un juego de articulaciones, de cadera, de rodilla y de pie, está diciendo ahí, ¿no? La recepción es el 15% del ciclo. La recepción ahí está ahí representada por ese movimiento, el choque de talón. La cadera en ligera flexión y rotación externa de 25 a 30 grados. La rodilla también de Genú realiza una flexión y el pie también, flexión dorsal a 10 grados. Ahí está la articulación del tobillo, flexión dorsal, flexión plantar. La fase intermedia es el 25% del ciclo. Esta fase intermedia ahí, esa es el 25%, representa el 25% del ciclo de la mano. La cadera pasa de 30 grados de flexión a una posición neutra. Lo que marca este video es que todas las articulaciones, las distintas articulaciones que participa la mano, tanto en la rodilla como el tobillo, ¿ves? La flexión, los grados de flexión del tobillo. Ahí está levantando el talón y el apoyo de dedos. Ahí está la palanca de segundo género de potencia. Los gemelos, la resistencia en el tobillo y el apoyo en el halo. Palanca de segundo género. La fase de fin de apoyo, se dice que es de 40 a 50% del ciclo. Fin de apoyo digital, de los dedos. Ahí está. Ahí están despegando los dedos. El pie tiene una fase de flexión plantar, va a flexión plantar. Ahora vamos a ver la fase oscilante, ¿ven? Ahí cuando yo oscilo y tengo la pierna en el aire, para decirlo más claro, ¿no? La fase oscilante. El avance del miembro oscilante representa un 65% de la mano. La cadera retorna a la extensión, pasa de la extensión a la flexión, la fase oscilante. De 15 grados de extensión a 30 grados de flexión.
La rodilla hace 60 grados de flexión o grados de tensión. Ahí se produce la extensión de rodilla cuando yo hago el choque de talón. Ahí flexiono cadera, fase oscilante. Cuando yo hago el choque de talón, indefectiblemente tengo que extender la rodilla. El doble apoyo. El doble apoyo. Ahí tenemos. Por un lado, los dedos, falanges, y por el otro lado, el calcáneo. Choque de talón. Ahí. Doble apoyo cuando me estoy propulsando, ¿ves? Por un lado las falanges, por otro tengo el calcáneo. Me voy desplazando, se invierten los apoyos. Talón y despegue de dedo. Bueno. Fíjense que se está bueno ese video porque para saber los grados que hace, y es importante porque si vos tenés una, por ejemplo, limitación de extensión de cadera, recuerden que la cadera depende que esté rodilla, flexión, extensión, más allá de eso, la cadera tiene pocos grados. Entonces, si vos tenés un acortamiento que no te permite hacer una buena extensión, vas a tener un problema en la marcha. Lo mismo, si vos tenés una retracción de los músculos extensores de tobillo, vos necesitas por lo menos tener 10 grados de flexión de tobillo, forma activa. Si no lo tenés, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Y caminar levantando mucho más las rodillas. O sea, es una marcha ya normal. Por eso vos tenés que tener estos grados para cumplir, para que sea una marcha normal. Claro, entonces, cuando en las hemiplejías, como hay una disfunción del tibial anterior, para que el paciente no arrastre el pie y para que el paciente pueda levantar el pie, se pone una férula, porque si no, no puede hacer la dorsiflexión. Entonces arrastra el pie y cae. Aparte una alteración del cuadrado lumbar que no puede elevar la pelvis para producir la fase de oscilación. Entonces todas esas disfunciones se pueden corregir en el caso de daño neurológico con una férula que va a dejar el pie en la articulación del tobillo angulada a 90 grados, ¿no? Para poder levantar la punta del pie. La marcha es algo complejo. La marcha de una persona que estuvo mucho tiempo postrada es como tiene que empezar a caminar de vuelta. ¿Por qué tiene tantos problemas? Más allá de que tiene una debilidad muscular importante, tiene que lograr recuperar todos estos niveles neurológicos que necesita. No es que le decía hacer flexión, extensión de tobillo, ya está. No, todos son hay la parte neurológica que va a afectar es muy importante. Toda la parte de corteza, toda la parte del control del equilibrio, del tono, de la postura, todo eso va a estar involucrado en la marcha. Entonces no es que vos lo recitas y de un día para el otro ya va a caminar, no. Es un proceso largo. La marcha requiere mucho tiempo para que estas estructuras vayan tomando aprendizaje y vayan concientizando lo que es lo que sería el control del tono, los movimientos voluntarios, los movimientos involuntarios. Por eso es tan complicado rehabilitarla y es muy fácil perderla estando mucho tiempo prostrado. Es importante en el apoyo, chicos. Cuando se produce muchas veces la marcha y se apoya mal, y se apoya muchas veces la cabeza de los metatarsianos, se genera una callosidad. No sé si algunos vieron que muchas veces uno dice,
porque se vence el arco anterior. Ajá. ¿Eso lo sabían? Parece que no. El alux, la alteración del alux, el juanete, como concepto urbano, es la luxación del alux. Se luxa y va hacia medial. Eso es por los tacos altos. Le pasa a las bailarinas también. Bueno, generalmente se opera, se alinea, se pone una tomillita, una grampa, se alinea. Pero bueno, no queda 100% bien. Lo primero que aparece, claro, es la callosidad y después el alus valgus, que es tipo donde hay una desviación de ese dedo gordo hacia la parte interna, ¿no? Hacia la línea media. Claro. Y bueno, la callosidad que se genera debajo del pie porque hay mucho apoyo. Recuerden eso, chicos, que cuando uno aparece una callosidad en alguna parte del cuerpo, es porque hay mucho roce en esa zona. Y es por algo, evidentemente, en este caso, es bien biomecánico y bien postural, porque evidentemente está apoyando mucho la cabeza de los metatarsianos. Entonces, en vez de limarse la callosidad, lo conveniente es de alguna manera, bueno, corregir la postura o usar plantillas. Se va a ir sola la callosidad, porque la callosidad que se genera en la planta del pie es algo natural y de defensa porque está apoyando mucho esa planta del pie. O sea, recomendación, no se lime las callosidades que están en ese sentido, en esa zona. Ahora, bueno, si hay dolor o se generó algún tipo de quiste, bueno, sí, hay que verlo, hay que tratarlo, hay que ver qué es lo que pasa. Pero generalmente la callosidad común y corriente, que es donde hay un engrosamiento de esa piel, y bueno, hay que ver con el tema de la postura. Evidentemente hay un descenso de ese arco transverso que generalmente se acompaña con un descenso también con alteración del arco interno o externo. Sí, hay falanges que yo he visto en masaje, porque yo hago podología. Entonces, hay falanges que están directamente horizontalizadas de tanto que son. Entonces, ahí tenés que hacer una osteotomía y tenés que llevarlo a alinearlo con el metatarsiano, porque si no es imposible la marcha. Porque al principio, antes de que se desvíe, lo que se puede usar es la barra metatarsal. Eso es una órtesis, una fajita que contiene todo el arco anterior del pie y impide los desplazamientos, ¿no? Lo alinea y lo fija, como si fuera una órtesis. Eso los venden en las casas de podología y demás. Bueno, y eso alivia bastante y al juntar un poquito no deja vencer, al juntar los metatarsianos no deja vencer tanto el arco anterior y hay menos dolor. Se llama barra metatarsal. Bueno, la plantilla, lo que de alguna manera corrige ese vencimiento de ese arco transverso es la oliva. Ese también, que va, claro. que levanta la cabeza de los metatarsianos o el cuerpo inclusive de los metatarsianos, es justamente la oliva, ¿no? Ese huevito que va debajo de la planta del pie. Y bueno, y ayuda mucho. Realmente es blanda porque necesita una amortiguación. Oliva metatarsal, tal cual. Claro. Necesitamos elevar esa zona para que, de alguna manera, justo en esa zona, necesitamos esa bomba impelente que tenemos de retorno venoso, de forma natural, para ayudar justamente al corazón a que esté más aliviado. Lo importante es tener un buen arco, lo importante es ese retorno venoso y ayudar al corazón, chicos. O sea, no es solamente estético acá en este caso, ¿no? Y fíjense cómo influye. El problema puede ser, no digo, bueno, cardíaco, pero bueno, una persona que está excedida de peso va a ayudar mucho a que pueda caminar un poquito mejor, pueda tener un mejor desempeño a nivel cardíaco, ¿no? Vos sabés que en realidad la plantilla lo que disminuye son los síntomas. Según Cole, que es ortopedista, no corrige nada la plantilla. Lo que hace la plantilla es disminuir el síntoma y darle funcionalidad. Pero ya la estructura vencida, ya más cuando sos grande, es imposible si no vas a una cirugía. O sea, vas a atenuar el síntoma, pero no vas a corregir, es como si yo diga ya una persona
persona de 80 años con escoliosis. O sea, vamos a elongar, vamos a tratar de hacer terapias, pero no el pie no se corrige más. La plantilla lo que disminuye es el síntoma. Nada más. Disminuye el síntoma y le deja una posición más funcional a los músculos. Claro, y es que te cambia la postura. Si uno se pone la plantilla, se ve como después camina, y es diferente. O sea, si yo ya me cambié la postura, vos te sacás la plantilla y ya está. Claro. Vuelve. Bueno, es evidente que por un tiempo yo prefiero hay que usarla, porque no son permanentes, pero bueno, a mí me ayuda un montón. Sí, por eso te alivia el síntoma. Es que el síntoma, y aunque la saque, hoy en día yo camino con las Crocs sin plantilla y no me duele. O sea, claro. Tengo que estar un buen tiempo caminando sin plantilla para que me duela, mucho tiempo, ¿no? O sea, que de alguna manera, no sé, a mí por lo menos me ayudó bastante. Sí, no se corrige, porque ese arco vencido evidentemente lo tengo todavía, ¿no? Cuando si yo fuera la pelota sin plantilla, sí, aparecen los síntomas. Pero bueno, ustedes van a ver, claro, si el arco está vencido o no, lo tienen que evaluar la persona con la pierna colgando. Lo ponen en la camilla, si se forma el arco, no tiene arco vencido. Ahora, si ustedes lo ven en la camilla y evalúan el pie colgando, lo ven que no tiene arco, ahí tiene el arco vencido. Pero si no, pie flexible, ¿no? Que con la descarga se aplana la bóveda, pero cuando vos lo tenés sin cerrar la cadena, o sea, en cadena abierta, colgando, el pie se le vuelve a formar el arco. Ahí te das cuenta que no tiene el pie. Se le forma el pie. El pie es algo... que el pie decía que el pie es algo muy dinámico. O sea, el pie se tiene que estar adaptando. Vino, por ejemplo, el problema que tuvo Batistuta con los tobillos, tuvo un problema, no solo se le vencieron los ligamentos, sino por las lesiones que fue teniendo, se le puso una artrosis y bueno, ese pie cada vez que apoyaba le dolía. Entonces, ¿qué es lo que le hicieron? Una artrodesis, que le unieron huesos. Lo que pasa es que eso se lo puede hacer de un solo pie, porque no puedes caminar con dos artrodesis de los dos lados. Entonces, bueno, dado que es un pie tan dinámico, le hicieron una artrodesis de un lado y con otro que más le duele, y con el otro, bueno, dentro de todo puede caminar ahora. Pero bueno, eso es. Muchas veces cuando uno se inyecta corticoides en una articulación, el corticoide es muy bueno porque desinflama. Lo que pasa que tenés que tener en cuenta que lo que te va a producir, por un lado, es una debilidad en la densidad ósea, te puede llegar una osteoporosis en esa zona, y por otro lado te produce una laxitud, digamos, exagerada de los ligamentos. O sea, cuando te inyectan corticoides, vos tenés que ir haciendo reposo. ¿Por qué? Porque los ligamentos van a estar más distendidos, no va a tener la propiedad que tenía antes. Entonces, muchas veces pasa que una persona dice, me inyectaron corticoide en la rodilla, no me dolió, y después del efecto me duele cada vez más. ¿Por qué? Y bueno, porque empezó a caminar, subir escaleras, bajar o hacer un montón de cosas, y no puede. Cuando te inyecta tenés que hacer reposo. Y cuando se te va el efecto del corticoide, ahí recién que se te desinflamó, podés volver a la actividad. Y eso es muy, muy común. El problema mecánico, si no llegas a corregir la alineación de ese pie, el problema mecánico va a generar más desgaste sobre las articulaciones. El corticoide lo que te está haciendo, como decís vos bien, Diego, es apagar el dolor que va a aparecer. Imagínense cuando infiltran a un jugador en el tobillo y juega perfecto. Y después que como bien dice Diego, ¿no? Después que se le va el corticoide, después queda así el tobillo. De hecho, a Batistuta lo infiltraron un montón de veces el dolor del tobillo que tenía. Fíjense lo que le pasa hoy en día a Batistuta. No tiene tobillo, tiene una artrodesis importantísima. Le fijaron el tobillo y camina. Gracias que le fijaron uno, porque si van a fijar los dos, no puede caminar. Sí, o sea, sí. Hasta un tobillo te puede pegar a fijar, pero los dos no, es imposible, porque ya no camina. Pero ese tobillo que le fijaron es por la potencia que tenía Batistuta. Era impresionante como le pegaba la pelota.
lo que produce es la osteoporosis y la pulverización de la articulación, entonces hay que fijarla, ¿no? Bueno, él anda en silla de ruedas cuando está muy dolorido porque no puede caminar, porque el otro, que está tan destruido como es. Bueno, es complicada la vida de él. Así que bueno. Bueno, son comunes, o sea, porque bueno, obviamente la cirugía de él fue muy justificada, pero a veces los tratan de unir algunos huesos de otra forma mucho más sencilla. Pero bueno, el tema es ese, que pierde mucha funcionalidad el tobillo. Y lo importante justamente es prevenir. O sea, tengan en cuenta que él, básicamente por este deporte tan exagerado que hacía, al usarlo con muchos corticoides en el tobillo, terminó produciendo esta lesión. Otra lesión en la cual se hace una artrodesis de tobillo en una situación distinta es cuando hay un daño neurológico. Yo tuve un paciente con una herida de bala en la parte posterior del hueco popliteo, dañando el ciático. Entonces ahí el médico hizo una artrodesis de tobillo porque no podía hacer la dorsiflexión. Entonces, cuando hay un daño neurológico, para que el paciente se pueda desplazar, hacen también este tipo de limitaciones. Esto fue por una herida de bala, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cirugías ortopédicas sirven para darle funcionalidad al interior, ¿no? Pero ya la marcha no va a ser lo mismo, va a estar en flexión y va a tener el apoyo, el despegue hasta por ahí nomás, nada más, pero se pierde toda función. En este caso no está destruida la articulación, sino hay un daño neurológico y se pierde la inervación de los que llegan al pie. Muchas veces la planta del pie plano, realmente algunas veces son los dos muy parecidos, los dos pies planos, pero algunas veces, en mi caso, inclusive, y hay muchas pacientes que yo tengo, que tienen el pie plano en un solo lado, más que el otro, y eso genera una escoliosis, que recién preguntaban por el tema de la escoliosis. Muchas veces, la escoliosis se puede llegar a corregir, corrigiendo el pie ese plano, o sea, usando la plantilla, va a ayudar un montón, porque evidentemente es cuando uno eleva un poco el arco interno, se alarga un poco más esa pierna y por ende se equilibra un poco más la pelvis e influye directamente sobre la columna lumbar, dorsal y cervical y demás. Igual hay que evaluarlo porque no necesariamente sea por el pie plano, sino puede ser por un valgo pronunciado de rodilla o por un paro pronunciado de cadera, que se produzca una escoliosis. Fíjense las articulaciones que fuimos viendo desde el interior, de cadera, rodilla y tobillo, cómo influyen en la escoliosis. O sea, uno puede ver el pie plano o un valgo pronunciado o un varo pronunciado, ¿sí? O las diferentes angulaciones de la cadera también que puede estar alterado y puede influir en la posición, en la horizontalidad de la pelvis. Y bueno, y la escoliosis, ahora no encontramos angulación alguna a nivel de estas articulaciones, y bueno, se puede corregir esta movimiento. Es difícil, pero se puede corregir. Claro, depende de los grados, Depende de los grados, pero generalmente una escoliosis leve hasta 40 grados, debe. 40 grados ya es bastante pronunciada, pero yo he tratado bastante pronunciada y da resultados. La RPG es un poquitito más profesional, pero sí, se puede llegar a corregir. Se alivia bastante. Sí. Son terapias que hay que hacerlas 2 a 3 veces en el año para que la persona esté bien sin dolor. Porque si se dejan estar, el síntoma que vuelve, hay que estar insistiendo porque obviamente estamos insistiendo a través de estas posturas correctivas y demás, estamos dándole una información al sistema nervioso central sobre una nueva forma de poner nuestras articulaciones, ¿no? Para que trabajen de una manera fisiológica y normal. Entonces, siempre tenemos que darle el
estímulo por lo menos 1 o 2 veces al año con este tipo de técnicas para corregir y que después se instaure en el esquema corporal. Porque es un nuevo esquema, es un nuevo movimiento, son otros los músculos involucrados. Acuérdense de los músculos de esfínter. Y bueno, todas las aferencias que recibe, y es muy plástico el sistema nervioso central. Entonces, nosotros le impartimos a través de estos movimientos otra información. Y bueno, todo a través de los receptores articulares, ¿no? Por supuesto. Eso mejora el síntoma. Y es bueno evaluarlo siempre en carga, ¿no? O sea, generalmente todos los problemas posturales, como bien venimos hablando en todas las clases, es lindo verlo en carga, o sea, verlo, es donde justamente se puede manifestar y poder ver esas diferentes compensaciones en todo el cuerpo, hasta las cervicales. De hecho, si alguno de ustedes tuvo algún esguince de tobillo, muchas veces se puede manifestar y se manifiesta anteriormente a ese esguince, muchas veces uno puede manifestar dolores cervicales. Uno dice, che, hasta el cuello no puede llegar a afectar el tobillo. Y en realidad es al revés. Por ahí la posición de las cervicales, o esa cervicalgia, ¿no?, que tiene crónica, más de un lado que del otro, puede influir en ese esguince de tobillo. Hay estudios que se hacen. Y bueno, está relacionado directamente con ese esguince, por la posición de la cadera y demás, y esa pierna está más corta y tiene más factibilidad de que se esguince. O sea, fíjense hasta dónde uno puede llegar con un problema tan distante con respecto al otro, ¿no? Pero bueno, pasa. Sí, habría que los chicos tendrían que ver las cadenas musculares, cómo se entrecruzan y cómo se transfiere toda esa energía a través de la energía y las fuerzas, las líneas de gravedad a través de esas cadenas para entender por qué una disfunción en un lugar se transmite a distancia con otra acción, como lo que hablamos siempre de sensibilidad. Una estructura con presión y tracción hace un efecto similar a distancia, ¿no?, para compensar ese movimiento o esa disfunción. Bueno, cuando tengamos las clases presenciales, bueno, ahí se van a ver bien. Por ejemplo, yo ahora tuve caminando un esguince de tobillo izquierdo. Ahora estoy toda vendada. Vos me tenés que decir que sí, que tenés todo de tener cervicalgia, ¿no, Lili? Tengo cervicalgia, pero tengo la pata vendada. Acá. Ya. Igual, por eso, mira, yo no sabía que tuvo un esguince, chicos, así que bueno, voilà, como decía. Voilà. Lo decías a propósito para hacerme quedar bien, pero de verdad, tuviste un esguince. Cervical derecha más afectada, pie izquierdo. Este era un kinesiólogo, Lili. Hecha bolsa. Ahí está, y no puedo correr ni caminar. Bueno, pero tiene que ver un poquitito con lo que venimos hablando. Todo lo que tiene que ver con postura, con la posición de esa escoliosis que debe tener, o esa cervicalgia grave, ¿no? Crónica que vos tenés hace rato, o Sí. incluye al ciclo inferior, ¿no? Totalmente. Y aparte el estático de estar todo el día, que hace rato que la mayoría de los argentinos estamos en esta posición sedentaria, que bueno, nos afectó bastante. ¿Hace cuánto tuviste el esguince? El sábado estaba con esas chinelas de Adidas, viste que tienen una faja adelante nada más, y me doblé el pie, pero el quinto metatarsiano subió por el reborde de la chinela, entonces me doblé y viste cuando sentí el peroneo largo, sentí, te decía Diego, porque sentí un dolor irradiado a toda la planta del pie. Bueno, igual vos lo sabés bien, vos tenés que estirar, vos sos de estirar, de elongar, sos de caminar, Pero di un mal paso porque no, es una chinela que me la puse en una forma eventual, fui hasta un kiosco, volví y ahí me doblé el pie porque si no yo uso zapatilla, obvio, para correr, caminar o lo que sea, pero bueno. Muchas veces uno le echa la culpa por ahí a alguna digamos, una alteración de piso, ¿no? Dice, no, había un baldosón levantado o no. Pero en realidad, yo viendo todo esto, me ha pasado un montón de veces que uno, si está bien equilibrado, por más
tenés una pelvis más elevado que el otro, te apoyás sobre la otra pierna. Vos evidentemente te apoyás mucho más sobre la otra pierna y esa pierna te queda más acortada. Exacto. Entonces, vos cuando apoyaste esa pierna que está más acortada, por el que es más, el psoas de ese lado que está más acortado y demás, te produjo ese o sea que trabajar toda esa cadena lateral después cruzada también, ¿no? Sí, no, estoy en eso con ejercicios acá estáticos en el piso, estoy en Elongar, dentro de mismo. Ajá, Bueno, sí. Si ustedes ven en la escoliosis los músculos acortados y elongados, van a ver, vieron que es cruzado, cuadrado en parte de un lado, aductores del otro, aductores del otro, parte lateral de la pierna, parte posterior de la pierna, en los cuadritos de postura, y ahí van a ver la disfunción que ya viene de arriba. Bueno, chicos. Ya hablaron mucho, chicos, ustedes. sí. Bueno, creo que es todo por hoy. Bueno, suerte en los exámenes. Sí. Bueno, espero que Un like.